No soy religioso, pero confirme que estoy cuidando al anticristo y a todos sus secuaces. Cuando le decís a un niño no 100 veces seguidas, el mocoso se rinde y deja de pedir cosas. Es la mejor forma de que se vayan a la cama temprano, y ese es el truco para cuidar niños. No me gusta mucho la tarea, pero es una forma conveniente de ganar plata rápido en horarios raros mientras ahorro para la transición a la universidad de 4 años. No me encariño ni me dejo influenciar por los niños, así que desarrollo un lado autoritario más rápido que la mayoría. Los niños terminan pensando que soy mucho mayor de 19, aunque solo son 13 años más que la edad de la mayoría de ellos. La mayoría de los niños no me asustan. Michael era diferente. Llámame si me necesitas, susurró su mamá mientras salía de la casa. Espera, la llamé. ¿A qué hora se va a la cama? ¿Tiene que, comer o algo? Probablemente, agregó antes de cerrar la puerta detrás de ella. Me di vuelta, lentamente, para mirar a Michael ahora que estábamos solos en la casa. Estaba sentado en medio del piso de la sala, con las piernas cruzadas, dándome la espalda y mirando con alegría algo en su regazo. Lo rodeé, instintivamente dejando un gran espacio, para ver qué ocupaba tanta su atención. No estaba mirando nada. Una gran sonrisa le cubría la cara. Lentamente, giró la cabeza para mirarme. Sentí que 7 vértebras distintas se congelaban cuando nos cruzamos. Se lamió los labios. Luego volvió a mirar al piso. Esperaba que se volviera más normal a medida que avanzaba la noche, lo cual es un ejemplo perfecto de cuando es estúpido tener esperanza. ¿Extrañas a Tobar? Preguntó unos minutos después. Me quedé helado. ¿Cómo sabes el nombre de mi gato muerto? Lo escucho gritar, respondió Michael. No recuerda tu amor. Después de eso, traté de evitar a Michael. Sin embargo, dada mi tarea de niñera, eso resultó imposible. En un momento dado, me senté en la esquina más alejada del sofá de la sala. En lugar de tomar la indirecta, se acostó a mi lado y apoyó la cabeza en mi muslo. Su pelo estaba antinaturalmente frío. Traté de mirar hacia otro lado. No podía dejar de mirarlo. Finalmente, miré lo que estaba haciendo. La telaraña de Charlotte, ofrecí, notando el libro que estaba leyendo. Ese era mi libro favorito cuando tenía tu edad. De hecho, espera, ¿por qué esa copia tiene una arruga en la portada en el mismo lugar exacto que la mía? Le arrebaté el libro y miré la primera página con las manos temblorosas. Mi nombre estaba garabateado con mi letra de 8 años. ¿Por qué tenés mi libro? Estaba en el estante superior de tu armario para que cualquiera lo leyera. Llamé a su mamá en ese momento. No contestó. No podía dejar al pequeño bastardo solo, así que tuve que seguir adelante con la niñera. Traté de mantenerme muy lejos de él. Eso no funcionó. ¿Puedo cenar? De hecho, me tiró de la blusa como un huérfano de Dickens. Seguro. ¿Qué, comen los niños como vos? Me tomó de la mano y me llevó a la heladera. Su piel estaba fría como el hielo. No estoy usando eso como una comparación. No hay ninguna razón médica por la que debería haber estado tan frío mientras aún estaba vivo. Abrió la heladera y quise vomitar. Sentado a la altura de los ojos, había un tazón transparente de lo que claramente era sopa de sangre. Varios trozos estaban suspendidos en un líquido viscoso y carmesí. Creo que vi un dedo. Sé que vi un globo ocular presionado contra el costado del tazón. No sé cuánto tiempo me quedé congelado allí. El único hecho del que estoy seguro es que me sacó de mi ensimismamiento cuando algo se movió en la sopa. Me sobresalté. Era un pez. Todavía estaba vivo. Cerré la heladera. ¿Qué pasa? Preguntó Michael. Abríla de nuevo. No hay nada de miedo adentro. Mostró una gran sonrisa. Sus dientes eran muy blancos. Traté de decidir si sería más aterrador ver el tazón por segunda vez, o abrir la heladera y descubrir que había desaparecido. Al final, decidí que no quería averiguarlo. Me alejé. ¿Hay algo sospechoso? Preguntó. Salí de la cocina. Y traté de mantenerme alejado de él. Realmente lo hice. Me encerré en el baño. Pero después de 20 minutos, estaba corriendo con tanta intensidad que supe que lamentaría quedarme quieto más de lo que lamentaría cualquier infierno si volvía a salir a enfrentarlo. De nuevo, me equivoqué. Había destrozado la casa en los minutos intermedios. Los jarrones rotos podía manejarlos. El problema más grande era que de alguna manera se había cubierto los pies de barro y había corrido por toda la casa, dejando un gran desastre a su paso. Michael. Grité. ¿Por qué diablos hiciste? Seguí las huellas, esperando encontrarlo en la sala de estar. Pero las huellas subían por la pared.
Mi mirada siguió su camino a pesar de mi deseo de no ver. Hasta los techos de 12 pies. Luego entraron en una oficina. Seguí, horrorizado por lo que podría encontrar y aterrorizado de quedarme quieto. Me sentí solo y observado. En la oficina, las huellas sucias se movían por el techo. Conducían a una esquina, donde se detuvieron por completo. De repente, tuve que salir de la habitación. Cerré la puerta en silencio detrás de mí. Pensé que estaba solo. Ojalá hubiera estado solo. Hubiera sido menos espeluznante. Pero Michael estaba parado allí, esperándome con una gran sonrisa. Sus dientes estaban manchados de rojo. Ya no tengo hambre. Ninguno de los dos se movió durante varios segundos. Debería llamar a tu mamá, expliqué con lo que esperaba que sonara como una voz tranquila. No se hizo a un lado, así que me di la vuelta y llamé al número que me había dejado. Me tomó varios intentos, porque me temblaban mucho los dedos. Aparté el teléfono cuando un gemido agudo llegó a mi oído. Lo sentimos. El número que marcó ha sido desconectado o ya no está en uso. Adiós. Sabía que Michael me estaba mirando incluso antes de darme la vuelta. Consideré retirarme a la oficina, pero la puerta se había puesto antinaturalmente caliente. Michael ladeó la cabeza. Espero que te quedes mucho tiempo. El anterior no me gustó. Entonces todo encajó. No creo que la mujer con la que hablé fuera su madre. No creo que Michael tenga una madre. Consideraría dejarlo, pero estoy seguro de que tiene un plan para eso. No quiero descubrir qué está dispuesto o es capaz de hacer. Sé que llegué un par de horas antes del atardecer, pero las ventanas ahora solo muestran un cielo completamente negro. La sopa de sangre vino de alguna parte, y supongo que sus contribuyentes no tenían la intención ni la anticipación de convertirse en el refrigerio de este demonio. Soy lo suficientemente inteligente como para tener miedo de mi falta de opciones. Así que, ¿alguien quiere un trabajo de niñera? Empezó a llover a cántaros unos minutos después de que llegáramos. Agarré a mi hijo de 5 años y corrí por el estacionamiento, empapándome a medias. Bajamos las escaleras a la biblioteca infantil. Estaba vacía, excepto por la bibliotecaria sentada detrás del escritorio, leyendo un libro. Perdón, dije, mientras goteábamos agua por todas partes. No te preocupes. Quédate todo el tiempo que necesites. Fuimos a una mesa. Como éramos los únicos aquí, nos quitamos los zapatos y calcetines mojados, usé mi sudadera con capucha para secarle el pelo a Jack con una toalla. Desafortunadamente, no tenía una muda de camisa ni nada, pero Jack parecía estar bien. Corrió hacia la mesa de Lego, sonriendo. Había planeado solo hacer una parada rápida, pero supongo que íbamos a estar atrapados aquí por un tiempo. Ni de coña iba a conducir en ese lío. Saqué mi teléfono y empecé a hacer scroll. La lluvia caía a cántaros, goteando por el cristal de las estrechas ventanas cerca del techo. Por lo poco que podía ver, el estacionamiento era un charco gigante. Un relámpago, un trueno, y luego las luces parpadearon. Tenemos un generador de respaldo, pero no estoy segura de que esté encendido, dijo la bibliotecaria, mirando al techo. Déjame ir a comprobar. Salió corriendo de la habitación, y luego solo quedamos nosotros dos. Quiero conseguir otro libro de Pete el gato, anunció Jack de repente. ¿Quieres que te acompañe? ¿Te acuerdas de dónde están? Sí. Sonreí mientras corría hacia las estanterías. Escuché sus pequeños pasos. Entonces lo oí jadear, y eso casi me hace caerme de la silla. Jack. Mami, dijo, corriendo hacia mí, con una sonrisa traviesa en la cara. Mami, hay otra persona. Señaló hacia los pasillos. Me quedé helada. No había oído a nadie más. Quienquiera que estuviera allí, ¿estaba callado a propósito? No. Absolutamente silencioso. ¿Quién está ahí? Susurré, imaginando a algún tipo viejo y espeluznante aplastado contra las estanterías, observándonos. Pero Jack respondió, una niña pequeña. Solté un suspiro de alivio. Luego lo seguí de vuelta a los pasillos. Tenía razón. Había una niña pequeña de pie allí, frente a los libros. No podía ver bien su cara desde este ángulo. Estaba oculta tras su masa de pelo castaño desaliñado.
Sostenía un libro abierto en sus manos y parecía estar leyendo, balanceándose ligeramente de un lado a otro. Miré alrededor de la biblioteca. Por lo que pude ver, su mamá, o papá, no estaba aquí abajo. Deben estar arriba. Parecía un poco joven para dejarla sola. Tenía un poco más que mi hijo, tal vez 6 años. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. La niña no se dio la vuelta, ni respondió de ninguna manera. Tal vez es sorda, dijo Jack. O sea, era posible. Pero era más probable que estuviera realmente absorta en su libro. Vamos, dije. Sus padres estaban arriba por un minuto, y no iba a interrumpir a una niña leyendo. Pero los minutos pasaron, y nadie más entró en la biblioteca. Ni siquiera la bibliotecaria, que se suponía que iba a comprobar el generador. Las luces parpadearon por segunda vez, y luego por tercera. La lluvia golpeaba las ventanas. Dedos de relámpagos cruzaban el cielo. Justo cuando estaba pensando que tal vez debería volver a comprobar a la niña, las luces parpadearon, y se apagaron. Jack inmediatamente empezó a llorar. Cerré los 3 pies de espacio entre nosotros y lo abracé. Está bien, dije, encendiendo la linterna de mi teléfono con mi mano libre. Está bien. ¿Y la niña? No la había oído llorar. Oh, no, debe estar tan asustada, en la oscuridad aquí abajo sin sus padres. Me levanté, barriendo con mi linterna las estanterías, estaba justo ahí. Mirándonos desde detrás de la estantería. En cuanto la linterna la barrió, se metió de nuevo detrás de la estantería. Oye, está bien, grité. Te ayudaré a encontrar a tus padres arriba. Vamos, iremos todos juntos. No pasó nada. Tal vez por eso sus padres sentían que podían dejarla sola. Era muy buena con los extraños. Sé que soy una extraña, pero yo también tengo un hijo. ¿Ves? Saluda, Jack. Dijo hola, un poco a regañadientes. Iremos a buscar a tus padres arriba, los 3. ¿De acuerdo? Silencio. ¿Dónde mierda estaba esa bibliotecaria? Si estuviera aquí, probablemente podría llamar por teléfono arriba, o bajar a los padres, o algo así. Sosteniendo la mano de Jack, me aventuré en los pasillos. El primer pasillo estaba vacío. El segundo también. El tercero, estaba de pie al final del pasillo. Perfectamente quieta. De espaldas a nosotros. Lo único que podía ver era ese pelo salvaje y desordenado. Te prometo que somos buena gente, grité. Te ayudaré a encontrar a tus padres. Los relámpagos parpadearon a través de las ventanas. Por favor, ¿podrías subir con nosotros? Los truenos retumbaron. Tal vez sí era sorda. O no verbal. Aún así, había una sensación horrible en mi estómago ahora, de que algo en esto estaba muy mal. Nadie la dejaría aquí abajo tanto tiempo. Los padres vendrían corriendo en cuanto se fuera la luz. ¿Dónde está la bibliotecaria? ¿Sabes qué? Esto no es mi puto problema, decidí finalmente. Subiré, y les diré a las bibliotecarias que hay una niña desatendida abajo. Pueden encontrar a los padres, o llamar a la policía, o hacer lo que tengan que hacer. Me di la vuelta con Jack y empecé a caminar hacia la puerta. CHSCFFF. CHSCFFF. Un ruido de arrastre detrás de mí. Sonaba como pasos lentos y deliberados, pero estaban arrastrando los pies. Me di la vuelta de golpe, para ver que la niña caminaba hacia nosotros. Caminando hacia atrás, todavía de espaldas a nosotros. Llevaba zapatos que eran demasiado grandes para ella. CHSCFFF. CHSCFFF. Agarré la mano de Jack y lo tiré hacia la puerta de la biblioteca, corriendo tan rápido como pude, la puerta se cerró de golpe en nuestras caras. Agarré el pomo. Giré y tiré. No se abría. Oye, grité. Déjenos salir. Golpeé con las palmas de las manos contra la puerta, todo el marco temblando. Jack empezó a llorar. Lo recogí y, sosteniéndolo con un brazo, probé el pomo de nuevo, la linterna de mi teléfono parpadeó. CHSCFFF. CHSCFFF. Me di la vuelta de golpe para ver a la niña de pie detrás de nosotros. Ahora estaba mirando hacia el frente. Pero sus ojos eran solo pozos oscurecidos de la nada. ¿Dónde están mis zapatos?, dijo, con una voz monótona que casi sonaba como una grabación. ¿Dónde están mis zapatos? CHSCFFF. CHSCFFF. Podía oírla acercándose. Pero no me atreví a mirar. ¿Dónde están mis zapatos? Mami, lloró Jack. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? Déjenos salir.
¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? Una mano me agarró el brazo, allá. Grité de repente, señalando hacia donde habíamos dejado nuestros zapatos, mojados por la lluvia. Un segundo de silencio. Y entonces las luces volvieron a encenderse. El pomo de la puerta giró bajo mis dedos. Salí corriendo al pasillo, gritando. Subí las escaleras y no me detuve. No había padres arriba. La bibliotecaria que nos había abandonado estaba al teléfono, intentando solucionar el problema del generador. Cuando le conté lo de la niña, bajaron y la buscaron por todas partes. No la encontraron. Ni los zapatos de mi hijo. En cambio, había un par de bailarinas viejas y destrozadas, sentadas justo al lado de la puerta de la biblioteca. Esas, y los arañazos sangrantes en mi brazo, eran la única prueba de que siquiera había estado allí. Las bibliotecarias no me dijeron nada, pero a través de horas de investigación en internet, finalmente lo encontré. Un obituario. Una niña pequeña había muerto en la biblioteca, hacía una década. El obituario no daba detalles sobre la muerte, pero sí sobre ella. Era neurodivergente, no verbal, le encantaba leer, y odiaba estar descalza. Esto me dio un poco de calor en el corazón por un momento, hasta que me encontré con el segundo obituario. Hace 6 años, una mujer mayor había muerto en la ciudad. No había muerto en la biblioteca. No exactamente. Había muerto a causa de una horrible infección que se había desarrollado, después de haber sufrido cortes profundos, en sus brazos, después de visitar la biblioteca. La biblioteca había prometido revisar las prácticas de seguridad y desinfectar todas las superficies, pero tenía la horrible sensación de que eso no iba a funcionar. Miré mis propios cortes, palpitando de dolor. Ella no lo hizo a propósito. Estaba en modo de supervivencia, de lucha o huida, centrada en el hecho de que necesitaba zapatos. ¿Pero qué iba a pasarme a mí? Me uní a un culto y ahora no puedo salir. Estoy demasiado arrepentido, no sé qué hacer ahora. Tengo 22 años, soy de México, no tengo familia, amigos o novia. Escribo esto antes de saltar de la azotea de mi edificio. Trataré de contar algo de mi historia con la esperanza de que, si me estás leyendo y tienes curiosidad por este tipo de cosas, no te unas. Fue el peor error que pude haber cometido. Tenía tan solo 17 años cuando comencé a interesarme por la magia negra y los juegos para contactarse con seres y dimensiones desconocidas. Primero que nada, sí, todo es real, tan real que me dejó aquí. Comencé jugando a la Ouija. Mi casa en ese entonces tenía una historia de al menos 150 años, por lo que me fue fácil contactar algo. No diré su nombre, pero me dijo que era un demonio. Después de investigarlo, supe que era verdad, por lo menos decía la verdad sobre su nombre. Aunque no importaba mucho realmente, había logrado mi cometido, contacté a algo más o menos poderoso. Conseguí que me dijera cosas del futuro. Comencé con algo muy sencillo, cómo voy a terminar la universidad. Ese tipo de cosas. En ese tiempo aún vivía en casa de mis padres, por lo que también pregunté acerca de ellos. Aunque no quiero compartir todas mis preguntas, allí comenzó todo. Después de eso, comencé a vivir sucesos paranormales, tiraban cosas, azotaban puertas. Tenía miedo, sentía que había despertado algo que no debía, hasta que me di cuenta de que no había cerrado el contacto. No me despedí, solamente me fui y apagué las velas. Esa es una regla principal y la ignoré por completo. En cuanto me di cuenta, traté de volver a contactar con ese demonio, pero por más que traté, ya no respondía. Llegué a contactar con lo que parecían ser fantasmas, pero rápidamente se iban y cerraba el contacto. Así que comencé a investigar un poco más y buscar alguna forma de cerrar ese contacto. Estaba asustado, pero todavía tenía esa curiosidad sobre todo lo paranormal. Llegué a una página de Facebook dedicada a la santería y pude ver a una chamana que estaba cerca de donde vivía. Así que junté el dinero y decidí ir a verla.
aunque cuando llegué, me había quedado sin palabras. En verdad me interesaba, así que cuando la vi, solamente le pregunté si podía ser su aprendiz. Obviamente, se negó, pero seguí insistiendo, incluso pasando por alto las cosas paranormales y solamente leyendo libros sobre el tema para de alguna forma demostrar que estaba listo y que podía hacer algo así. Volví a ir con conocimientos básicos y le volví a preguntar. Entonces me dijo que ella no era maestra, conocía gente que podía enseñarme. Me advirtió que este es un mundo oscuro, que si me metía demasiado, no podría salir. Me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que me metía. Hice como que lo entendí y tomé su contacto. Pasaron algunos días hasta que me decidí a ir, en parte porque las cosas paranormales ya estaban escalando a algo más. Así que, en parte por eso y en parte por mi curiosidad, fui. Quedaba algo lejos, pero igualmente hice mi esfuerzo para ir. Cuando llegué, era todo muy diferente a la chamana. Era una casa en un bosque, había muchísimas velas y dibujos que aún no comprendía. Le dije que la chamana me había mandado porque quería aprender. De nuevo me advirtió y me pidió que le enseñara lo que sabía. Entonces hice algunas limpias y cuando traté de contactar con algo, me detuvo. No sabes lo que haces, estas cosas aún no son para ti. Me disculpé y le pregunté por qué no podía terminar. Estas cosas no son para principiantes, chamaco. Puedes despertar cosas que no comprendes. Me gustaría que me explicaras, se supone que solo era para preguntas de sí y no. No vale la pena explicarte, y no vuelvas a intentar cosas sin alguien que te diga realmente lo que es. Después de eso no pasó mucho. Sentí que realmente no me quería de alumno, solo lo hacía porque le pagaba, y eso muy apenas. Frustrado por el nulo aprendizaje que tenía, me fui y busqué otras opciones. Poco a poco fui entrando más en ese mundo de la santería, de manera autodidacta. No hacía cosas en mi casa, pero ahí veía los resultados. Sentía que me estaban siguiendo. Comencé a tener parálisis del sueño. Parecían ignorarme, pero las veía pasearse por mi cuarto y mi casa. Algunas veces se detenían a verme, sombras, algunas tenían rostro, otras no. Hubo una que me olió tan cerca que cuando desperté podía sentirla. Cuando ya no podía soportar más, las cosas que estaba haciendo me estaban consumiendo. Iba a acudir de nuevo con la instructora a la que abandoné, pero antes de hacerlo, se me acercaron por medio de Facebook lo que parecía ser una secta. Me dijeron que me habían estado observando, que sabían lo que me estaba pasando y que pensaban ayudarme. Les dije que sí y me citaron en lo que parecía una casa en obra negra, lejos de mi casa, cerca de un valle. Tan pronto como llegué, más de 7 u 8 personas comenzaron a salir de diferentes lados, como si estuvieran escondidos esperándome. Hola, Cristóbal. Hola, ¿pueden ayudarme? Claro que podemos, pero antes debes pagar. ¿Cuál es el precio? Ustedes no dijeron nada de pagar antes. Un pequeño precio. Realmente puede ayudarte más a ti que a nosotros. Queremos que te nos unas. Hemos visto lo que haces y realmente nos interesas. Entonces comenzó a acercarse más gente con velas en sus manos. ¿Aceptas, Cristóbal? Lo dudé muy poco. Ya no quería sentir que estaba siendo observado. Había muchas cosas que ya no quería. Acepto unirme. Entonces solo recuerdo que alguien me clavó un cuchillo que parecía oxidado en el antebrazo. Grité de dolor y me desmayé, al menos eso creo porque no recuerdo nada más después de eso. Desperté en una vieja biblioteca donde casi no había gente. La herida había sido curada, pero me ardía demasiado. No supe nada de la secta a la que supuestamente me había unido por unas cuantas semanas, aunque las cosas poco a poco comenzaron a desaparecer. Al final ya no tenía parálisis, incluso dejaron de dolerme las manos, algo que tenía desde hace mucho tiempo. Supuse que ellos lo habían hecho, pero no supe cuál era el precio del que me habían hablado. Un día, regresando a mi casa de la universidad, me interceptó una persona y me dijo: «Hola, Cristóbal, soy Damián, parte del culto al que te uniste. Vine por ti. Pero ahora no puedo, tengo cosas que hacer». «No es de que puedas».
¿Me vas a acompañar por las buenas o por las malas? Me mostró unas agujas. Me dio miedo y lo seguí. Llegamos a un bosque. Comenzamos a adentrarnos y se hacía más tarde. Aunque no dije nada, ya que si trataba de huir sería peor lo que pasaría. Tenía esperanza de que después de ir y hacer algo me dejarían ir de nuevo. Después de mucho tiempo caminando dentro del bosque, llegamos a una pequeña cabaña con humo saliendo de ella. Se veía que estaba iluminada, pero eran solamente velas. Cuando entré, vi que eran velas negras y rojas, algunas moradas, pero había más negras y rojas. Hola, Cristóbal. Espero que nuestras oraciones te hayan funcionado. Sí, ya prácticamente no tengo ningún mal. Muchas gracias. No te preocupes, eso fue lo que te prometimos. Ahora toca que nos pagues. Pero no me explicaron qué es lo que tengo que hacer. Vas a hacer un sacrificio. Sentí como me ponía pálido. Sabía de eso, claro, pero jamás quise adentrarme tanto. Sabía que eso no era para mí. Entonces trajeron una pequeña cabra que parecía ser bebé y me entregaron una daga afilada y oxidada. Estuve un tiempo mirando a la cabra indefensa, hasta que volteé la vista y vi a las personas que tenía alrededor. Le dije lo siento en mi mente y le clavé la daga. Muy bien, Cristóbal. Ahora tienes que drenar su sangre, rápido porque si la pierdes tendrás que empezar de nuevo. Me dieron una olla y comencé a llenarla de sangre. Cuando llegó a un poco más de la mitad, el cuerpo dejó de sangrar. Sí, con eso es suficiente. Pusieron la olla en un fuego y me dijeron que esperara. Me ofrecieron comida y agua, pero tenía ganas de vomitar. Cristóbal, sal un momento. Quédate en esas rocas. Hice caso y fui ahí. Pasaron 5 minutos y de a poco empezaron a llevar velas a donde yo estaba sin decir nada. Traté de preguntar para qué lo hacían, pero nadie me contestó, hasta un momento en donde sin previo aviso vaciaron la olla llena de sangre negra en mí. Luego comenzaron a decir algo en una lengua que no podía entender y me hicieron beber algo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Después de ese ritual, mi vida cambió radicalmente. Las manifestaciones paranormales cesaron casi por completo, pero ahora me sentía atrapado en algo mucho más oscuro y peligroso. La secta me daba órdenes y yo debía obedecer. Si no lo hacía, las consecuencias eran terribles. Comencé a realizar trabajos para ellos, cada vez más siniestros, hasta que me di cuenta de que estaba perdiendo mi humanidad. Intenté huir, alejarme de todo y empezar de nuevo, pero siempre me encontraban. Estaban en todas partes, vigilándome. No podía confiar en nadie, y la desesperación me consumía. Cada día que pasaba, me hundía más en la oscuridad, y la esperanza de escapar se desvanecía. Ahora estoy aquí, en la azotea de mi edificio, mirando al vacío. No veo otra salida. Si decides jugar con lo desconocido, recuerda mi historia. No cometas el mismo error.